Hola, conchas. ¿Aló? ¿Hola? ¿Se escucha? Hola, hola, yo te escuché bien, Ron. Sí, ¿Ustedes se me Ah, ya. escucha. escuchan a mí? Bueno. Sí. Voy a dar como las palabras iniciales y obviamente ustedes también la van a llevar. Pues cuando lleguéis ahora le voy a enviar el space a los chiquillos que estaban, a todos. Ya, vale, Ya. impeque. Yo voy a estar acá, no voy a interrumpir mucho, voy a estar escuchando, chiquillos. Más que nada para tener un poquito de control, oso, por si se Sí, desarma un voy a poco, compartir ¿vale? el space y mejor, sí, gracias. Voy a compartirles. Gracias, Tiffel, se agradece mucho eso. Lo voy a compartir y voy a etiquetar mejor para no estar viendo el privado. Minehorn Chun, pide chun. micrófono, yo le di porque él pide micrófono para escuchar mejor. ¿Le diste tú, Ron? Porque a mí me Sí. aparece como solicitud todavía. Sí, todavía me aparece como solicitud, la verdad. Eh, ya sí, ahí está como hablante ahora, a ver. Hay, hay harto hablante. Ahí está. Ya ahí le mandé aprobación. Sí, porque Ya, los que genial. no Ahí tienen llegó Isaora y llegaron caras nuevas. Está Polinio y está lo mismo de recién. Solo falta Taliona que estaba recién. Así que estamos perfectos. Ya, así que cuando pueda hablar Isaora, sube nomás, ya. Los chicos te van al micrófono y yo me degradé hablante porque me falló la conexión, no sé qué pasó. Problemas de Twitter igual. Oye, gracias por el interés de los muchachos que estaban recién. Volvieron al space que abrimos de nuevo, así que gracias. Eh, esto ¿cómo es, está Almendra la conexión? Ron, Stifler, ¿todo bien, sí, cierto, con ustedes? sí, bien, esto es culpa de Elon, ¿ah? El gallo en vez de tenernos en Marte nos tiene con estos problemas. Oye, Oye, a amigo, mí, o sea, Ron, Elon es un tipo que empresarialmente es súper bueno. Tiene una empresa aeroespacial y ¿quién tiene una empresa aeroespacial en la Tierra? Pero claro, o sea, yo creo que se metió a Twitter como va puro fregar, según algunas teorías. Oye, está Isaora, quiero saludarla. Buenas noches, Isaora, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a LN, gran amigo, a Stifler, a Ron, a la Almendra y al Benja que está ahí escuchando, está Ligor, un amigo mío, y muchos cariños a todos los que están en este minuto en el Space. Les agradezco mucho el espacio. Ya, perfecto, muchachos. Entonces yo hablaba del formato recién. Vamos a entrevistar a Isadora Reynolds, que es la actual presidenta de Libre. Tenemos el honor de tenerla acá y voy a empezar yo con mis preguntas cuando quieran. Ya, y después ustedes obviamente tienen dos preguntas y los oyentes, si Isadora tiene más tiempo, igual pueden hacer preguntas más adelante, ¿ya? Muchachos, Yo tengo tiempo, así que no se preocupen, me programé para este Space, lo que me quieran preguntar, aquí estoy. perfecto, muchas gracias. Obviamente en el espacio chilenista siempre con respeto, con altura de mira, ¿cierto? Se puede debatir de todo. Somos abiertos obviamente en ese sentido en la política, pero obviamente con respeto a los invitados, ¿ya? Y a los administradores, por supuesto. Bien, Isadora, bueno, un gusto nuevamente tenerte acá. Saludos a todos los que llegaron. Y yo voy a partir con un tema que igual es relevante porque próximamente, bueno, dentro de poco tiempo a lo mejor para algunos y tal vez para otros muchos, van a haber elecciones municipales, van a haber elecciones presidenciales más adelante. Y yo quería preguntarte, Isaura, porque nosotros vemos, por ejemplo, en la derecha alternativas como Kast, como Matei, pero no vemos alternativas 100% liberales, como su lema que dice de libres todas las libertades todo el rato.
No se ve como una alternativa que vea las libertades económicas, como lo ve la derecha, y también lo ve las libertades sociales, como lo es parte del progresismo, ¿cierto? O el liberalismo clásico, digamos. Eh, entonces te quería preguntar si tú ves en el horizonte, ¿cierto?, alguna alternativa liberal para todas estas elecciones que se aproximan. Isadora, por favor. Obviamente voy a partir diciendo que la alternativa liberal es, por supuesto, libres, porque tenemos un concepto, como tú lo dijiste, de nuestro lema que seguimos al pie de la letra, que es todas las libertades todo el rato, y lo decimos en serio. Más que nada porque nos definimos tanto en las libertades culturales, en las libertades económicas, en las libertades políticas. Entonces, por ende, yo te digo, obviamente, y no solo porque yo esté a cargo del buque en este minuto, pero nosotros llevamos, yo diría que ya 5 años armando este proyecto para dar una real alternativa liberal a la gente que quiera votar por un grupo de personas que cree en todas las libertades al mismo tiempo, que no se cierra solamente a una y la otra. Y yo debo decir personalmente que encuentro que la derecha más clásica de Chile Vamos no es particularmente liberal en lo económico. Por el contrario, a mí me parece que es bastante corporativista. Y hay muchas cosas que se podrían hacer en términos de libertades económicas que la derecha simplemente no se atreve a tocar. Por el lado, por supuesto, de la izquierda progresista, también vemos que se han tomado banderas que son completamente, digamos, un poco ciegas a las reales necesidades de la gente. Si bien nosotros queremos libertades culturales y morales, creo que en este minuto no se están enfocando en aquellas que a la gente realmente le importan. Ahora, si tú me lo preguntas por el panorama actual, yo creo que no hay un partido que en este minuto represente íntegramente al liberalismo. Hay muchos partidos con facciones liberales. Por ejemplo, Evópoli tiene facciones liberales, incluso el PDG las tiene, aunque ya se están muriendo porque los han ahogado mucho. Entonces, normalmente lo que pasa en Chile es que los liberales son el arroz del plato. Siempre es, RN tiene una facción liberal, no sé, Evópoli tiene una facción liberal, Demócratas tiene una facción liberal, pero no es un colectivo en sí mismo. Son pedacitos del colectivo que tratan de pelearse un espacio. Y eso no es suficiente. El único partido, comillas, liberal que tenemos ahora es el Partido Liberal de Blado, que yo veo que ha hecho un giro. Están tratando de desmarcarse un poco del Frente Amplio y eso lo aprecio mucho. Pero ellos son liberales igualitarios, que no es criticable, esa es su bala, pero eso lo ciñe mucho. Por ejemplo, en el Partido Liberal no podrían militar libertarios, claramente, no habría espacio para ello. En el nuestro sí. Nosotros tenemos un sector de nuestro partido bastante fuerte y muy alineado con nuestros valores, que si bien tú sabes que los libertarios de repente son un poquito más, el ala más extrema del liberalismo, en nuestro partido en particular funcionan muy en conjunto con socioliberales, con libertarios igualitarios. Entonces estamos hace mucho, mucho tiempo, y tú nos conoces hace mucho tiempo, tratando de mantener una, ¿cómo podríamos decirlo? La casa de todos los liberales. Que todos los que puedan entrar dentro del paraguas del liberalismo se sientan cómodos en este espacio. Gracias, Isadora. Y voy con mi segunda pregunta inmediatamente. Tú sabes que es un tema que es determinante en el mundo, en el futuro, y nos interesa mucho a nosotros, los liberales más pragmáticos, digamos, que es la geopolítica. Y te quería preguntar precisamente porque como Lucas Blaset ya sabemos que se fue libre, él renunció, hizo un video, ¿cierto? Todos sabemos la historia, los que estamos conectados con el liberalismo chileno, ¿cierto? Él planteaba el tema del antarquismo y obviamente se veía como aliado del atlantismo. Para los que no saben, hay como ejes dentro del mundo que se mueven geopolíticamente y están como en una lucha. Está el eje atlantista, que está Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Israel, etcétera, y por el otro lado está Rusia, quizás Irán, China, que tienen otro modelo de ver las cosas de manera de la geopolítica. Y otra precisión, en el antarquismo, ¿cierto? Se plantea como una idea de hacer un eje geopolítico con los países meridionales, ¿cierto? Que son culturalmente parecidos. Y eso se planteó en Libres cuando, de la mano de Lucas Blaset. Entonces me gustaría preguntarte, Isadora,
el Libre ahora actualmente está interesado, ¿cierto?, en esta idea de antartismo y ser aliado atlantista aún, ¿cierto? ¿Y cómo lo ves tú? O sea, ¿cuál es tu visión del tema? Lo que piensas, las fortalezas que se ven ahí y quizá algún tipo de amenaza. Me gustaría así como un FODA, ¿cierto?, de la situación geopolítica y si Libre sigue la línea del antartismo y del atlantismo aún. Eso, Isaura, gracias. Lo primero es decirte que nosotros tenemos principios y banderas súper establecidas, que las construimos hace mucho tiempo, e independiente de quién esté a cargo del partido, esos valores siguen en línea. Nosotros tenemos, y quizás somos uno de los pocos partidos, perdona, que justo está pasando una ambulancia, somos uno de los pocos partidos que tenemos una visión geopolítica muy establecida. Nosotros entendemos quiénes son nuestros aliados y quiénes no son aliados del liberalismo. Y eso es algo que tenemos que esclarecer. Nosotros nos vamos a aliar siempre o queremos buscar alianzas con países, naciones, que crean el liberalismo democrático como una bandera. Y eso incluye, como lo dijiste tú, a países como Estados Unidos, Gran Bretaña, y específicamente nosotros desde hace mucho tiempo venimos hablando de una alianza Asia-Pacífico, que esos también son los aliados que tenemos que tener. Por algo nosotros apoyamos el TPP-11 cuando nadie quería hablar del TPP-11, cuando nadie quería hablar de lo que tenemos que estar ligados, que es Australia, Nueva Zelanda, Japón, como mínimo. Cuando nadie estaba defendiendo el TPP-11, nosotros en nuestro pequeño canal de YouTube pasábamos haciendo charlas al respecto. Bueno, y el tiempo nos dio la razón. Entonces, esa visión geopolítica de entender quiénes son nuestros aliados, no solo estratégicos, sino que también ideológicos, no se ha perdido. Y eso no va a cambiar dependiendo de quién esté al mando del buque. Porque simplemente si tú revisas en nuestra página web cuáles son nuestras banderas, te vas a encontrar con un fuerte componente geopolítico de entender que nada de lo que tú hagas puede, en términos de políticas públicas, en términos de leyes, puede entenderse sin el contexto de la geopolítica. Nada es aislado en este mundo global. Y hay que tener muy claro quiénes no lo son. Si bien nosotros tenemos muchos tratados con China y básicamente en este minuto nos están financiando, nosotros sabemos las implicancias de depender de China. Y son implicancias muy grandes, porque a fin de cuentas ellos no son una democracia liberal. Y se sabe que cuando ellos traen sus propias empresas, ellos tienen su misma cultura. Y es una cultura que atenta contra los valores liberales porque la libertad individual no está dentro de lo que el Partido Comunista Chino, que gobierna China, tiene como ideales y valores. Entonces, si bien nosotros ahora tenemos que hacernos cargo del hecho de que dependemos económicamente de China, también sabemos que esto no puede mantenerse en el tiempo porque significa que estamos transando nuestros valores como democracia liberal. Y por ende, repito, da lo mismo quien esté a cargo del buque. Nuestras banderas son claras. Nosotros queremos defender la democracia liberal en todo el mundo. Y según los últimos estudios, la democracia liberal está decayendo y cada vez hay más dictaduras. Y eso es algo que no se puede permitir. El liberalismo es, hasta ahora, históricamente, la ideología política que más ha llevado a las naciones y a las personas al progreso y la felicidad. Y por eso tenemos que defenderla todos los días y no aliarnos con personas que no creen en ese valor como algo fundamental para la vida buena de las personas. Muchas gracias, Isadora. Bien, nosotros en Libre ustedes hacen un gran trabajo defendiendo la idea de la libertad, obviamente. Nosotros en nuestro círculo chilenista, ¿cierto?, que iniciamos hace poco, somos un círculo pequeño, pero igual estamos con la idea de la libertad, ¿cierto? Súper importante y defenderla siempre, ¿cierto? En cada reducto, ¿cierto? Quiero agradecerte, Isadora. Yo ya creo que no hablaré mucho más. Almendra, te agradezco mucho que hayas abierto el espacio. Obviamente agradezco a Ron y a Stifler, que son mis amigos y están acá también apoyando. Estamos en el equipo acá. Y les digo, muchachos, cuando quieran parten con sus preguntas. Obviamente son dos de ustedes si quieren. Si quieren toman una, como quieran. Y bueno, Taliona, Benja y Brilo pueden hacer también preguntas más adelante. Así que el que quiera empezar, no sé si Almendra va a empezar porque es la anfitriona, y después a lo mejor Ron. Stifler está con mano levantada.
Hola, ¿cómo están? Isa, ¿cómo está ahí? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Bien, bien, gracias. Oye, una pregunta súper cortita, Isa. Gran parte de la ciudadanía, de las personas, llegaron a un punto de hastío con los políticos en general, dejando de lado tendencias políticas, etcétera. ¿De qué forma o cuáles serían las estrategias que utilizaría Libres como para volver a cautivar a las personas con la política y por consiguiente conseguir adeptos? En palabras simples, Isa, en palabras como para conversarlo con una persona común y corriente que no tiene mayor conocimiento político ni nada por el estilo. No sé si se me entiende la pregunta. La entiendo perfectamente y estoy completamente de acuerdo con el hecho de que hay una decepción profunda de la clase política y una decepción profunda totalmente merecida. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que vivimos en un país corporativista donde los intereses de algunos subyacen, o sea, perdón, están por encima del bien común. Entonces, las políticas públicas que se toman se saben que están cooptadas por ciertos lobbies, se sabe que la gente y el Estado mismo está básicamente existiendo para perpetuarse a sí mismo. Entonces, yo entiendo perfectamente el descontento de la ciudadanía y me parece completamente real. Si uno ve el Congreso, es básicamente un circo y me provoca profunda pena ver cómo se comportan nuestros diputados en una Cámara que debería ser básicamente aquello que crea leyes para mejorar la situación de los ciudadanos. Entonces, está más que merecido. Nosotros tenemos, perdona, quizás me demore un poco, pero tenemos varias aristas para que evitar que eso suceda en nuestro partido en particular. Tenemos aquí a alguien, no voy a nombrar quién porque le gusta mantener el anonimato, que nos está ayudando a mantener la democracia interna. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, para ser buenos políticos, tenemos que tener una cultura interna dentro del partido donde no repliquemos las conductas que vemos en otros. Ustedes ven que en los partidos siempre hay díscolos, que siempre hay alguien que vota por otro lado, que no sigue los lineamientos del partido. Nosotros estamos tratando de evitar eso con una democracia interna súper fuerte. Y eso, no crean que es una copia del PDG, porque nosotros lo tenemos concebido de otra manera. Nosotros queremos que cualquier representante nuestro en la Cámara tenga que hacerle caso a las bases y tenga que hacerle caso a la gente que los apoyó y votó por ellos. Y por ende, nosotros estamos constantemente haciendo consultas dentro del partido, creando una cultura de verticalidad en el poder, verticalidad en la toma de decisiones. Entonces, si por ejemplo la directiva cree que hay que tomar cierto camino, cierto rumbo, nosotros eso lo pasamos a plebiscito. Y esos plebiscitos, dependiendo del resultado, son vinculantes. La participación que nosotros le damos a nuestros militantes en nuestras bases es grande y amplia. Y con eso nos aseguramos de que las personas que nos representan en el Congreso, en un futuro, se mantengan alineados con los principios del partido. Persona que no lo haga tendrá que necesariamente pasar por el Tribunal Supremo y ser calificado basado en sus acciones, ya que nosotros tenemos principios demasiado claros como para que alguien los traicione y vote en contra del liberalismo. Esa es una de las maneras, manteniendo una democracia interna súper fuerte que obligue a todos los representantes, incluso a nosotros, la directiva, a seguir los principios del liberalismo. Tenemos un Tribunal Supremo súper fuerte que está siempre velando porque incluso las propuestas que nosotros subimos a nuestra página web no violan ninguno de nuestros principios. Y pasa por eso, pasa por crear una cultura interna de democracia. Y si nosotros como partido funcionamos democráticamente, solo ahí, creando ese grupo humano, podemos después pasar a posiciones de poder donde se mantenga este mismo compromiso. Entonces, en palabras cortas es, nosotros llevamos años, desde que nos hemos conformado, tratando de que nunca se pase a llevar la voluntad de aquellos que conforman el partido. Que nosotros, por tener el poder de ser la directiva, no podamos hacernos los sordos ni los ciegos con lo que quieren nuestras bases. De repente las bases no quieren lo que quiere la directiva, y nos ha pasado, que votan en contra, por ejemplo, de cosas que nosotros queríamos, o cosas que yo quería en específico.
Por ejemplo, en la directiva yo era la única que votaba a favor. Y cuando hicimos el plebiscito no ganó a favor. Y yo tuve que acatar lo que decía mi gente, que es la que confía en mí, y representar sus ideas. Y es así de simple. Uno no traiciona sus fases, que es lo que yo he visto en otros partidos y estamos haciendo lo posible por no replicar. No sé si eso responde a tu pregunta, Stifler. Sí, sí, muchas gracias, Isa. Yo voy a pasar, voy a dejar mi segunda pendiente, mi segunda pregunta pendiente. Así que, pero gracias, Isa, me quedó súper claro. Almendra, por favor, adelante. Eres la anfitriona. Muchas gracias. Bueno, quiero preguntarle a la invitada, ¿qué opina de cuál es la política de drogas de Libres? La política de drogas que tenemos en este minuto es la legalización de la marihuana, el LSD y los hongos psicodélicos. Esas son las drogas que estaríamos por legalizar. Nuestro plan de legalización viene con un componente muy fuerte de prevención y tratamiento. Viene con un componente muy fuerte de cuidado. No podemos negar que las drogas no funcionan igual para todo el mundo. Hay gente que tiene menor capacidad de resistirse a la adicción y hay gente que la puede usar de forma recreativa. Y por eso mismo tenemos que ofrecer una red de apoyo, no solo a las personas que caen en la drogadicción, sino que también a sus familias. Entonces nosotros también tendríamos que hacer un cambio en la Constitución que permita que la recaudación de impuestos se vaya directamente a ciertas aristas. Me explico. Hoy en día, la Constitución hace que todos los impuestos pasen a la misma bolsa y de ahí se reparten. Nosotros queremos que la recaudación que se gane por vender estas drogas en particular se vaya a un fondo que esté destinado en su mayoría, primero, a la concientización del uso de drogas, a evitar el uso de drogas en menores de edad, porque se sabe por ciencia cierta de estudios sobre la cognitividad de las personas que las drogas le pueden hacer un daño muy grande a los niños que consumen y también aquellos que ya hayan caído en la drogadicción tengan cómo acceder a cuidados sin ser discriminados. Hoy en día la drogadicción se ve casi como un ilícito, como algo ilegal, cuando es una enfermedad, es algo que hay que tratar. Y como sociedad nos tenemos que hacer cargo de las personas que estén en situación de drogadicción, porque no solo afectan a sí mismos y su cuerpo, sino a sus familias y a su entorno. Entonces, si bien nosotros queremos legalizar, también queremos que esta legalización sea una responsable y paulatina. Nosotros veremos si nuestro plan de legalizar estas tres, que son las que provocan menos daño, funciona. Si eso funciona, pensaremos en avanzar en otras drogas. Y pensaremos quizás en que hay algunas que simplemente no haya justificación ni médica ni legal para legalizar. Pero esto hay que pensarlo en el largo plazo. No hay que creer que se mejora de un día para otro. Pero nuestro principal eje en este minuto es quitarle la plata al narcotraficante. El narcotraficante tiene tomado hoy en día los barrios y muy probablemente la política. ¿Y qué es lo que tiene el narco que no tiene el ciudadano común? Plata, recursos, redes. Si nosotros podemos quitarle algo de la plata, ponerla en manos de emprendedores, ponerla en manos de gente que va a tener coffee shops o kioscos donde se venda marihuana de manera legal y segura, entonces empezamos de a poco a destruir el imperio del narco. Tengo que recordar también que nuestro plan de legalización de estas drogas viene con un componente de fiscalización de los componentes que tienen la droga. Y el otro punto es que no solo vamos a asegurarnos de que la droga sea de calidad y que la gente sepa que está consumiendo, sino que al abrir el discurso y hacerlo evidente y que no sea estigmatizado en la sociedad, también podemos emprender en términos de innovación. Se puede empezar a investigar cómo hacer las drogas menos nocivas, menos adictivas. Y para eso, imagínense que nosotros fuéramos los pioneros en, ¿cómo se llama?, la creación de drogas que no hagan tan mal y tengan este mismo componente recreativo que mucha gente accede. Pero no se puede hacer eso si no somos capaces de ver la realidad como es. Chile es uno de los países consumidores de drogas más grande del mundo y no podemos hacernos locos con eso. La guerra de contra las drogas se perdió y se perdió en todo el mundo. Entonces tenemos que encontrar una manera de hacerle la guerra al narcotraficante
y cuidar a nuestra población. Por eso termino. Ron, ¿quieres preguntar tú ahora? Sí, yo voy con dos preguntas al tiro. Hola Isa, un gusto tenerte acá. Como siempre, tú eras amiga acá de todos nosotros, del chilenismo. Y mira, tenemos harto público para el público que generalmente tenemos nosotros haciendo nuestro espacio. Ha llegado harta gente a escucharte. Mira, yo te hice, Isa, una pregunta hace unos días en un espacio que hicimos que fue más informal, fue una conversación más livianita. Y te la quiero volver a hacer ahora porque estamos en un espacio más formal, está siendo grabado esto y hay mucha gente escuchándote. Y trata sobre el tema de la libertad, que me gustaría que dieras la respuesta que diste, que fue muy buena y me gustaría que quedara grabada. Este tema del miedo que hay con la libertad y el tema de la pedofilia que tienen muchos conservadores, y es que de tanta libertad que hay, ya esa libertad empiece a meterse con los niños y empiece de tanta legalización que hay de minoría y de temas sexuales, empiece a legalizarse cosas como la pedofilia, otra brutalidad, ¿no es cierto?, de la zoofilia y todas esas cosas ya em, que que a todos nos repelen, ¿no es cierto? Y a todos en conjunto como sociedad. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? ¿Crees que se dirija para allá la libertad? ¿Ve un peligro en eso? Ciertamente no veo un peligro en que la libertad lleve al libertinaje. ¿Por qué? Partimos por el hecho que la libertad conlleva responsabilidades y conlleva decisiones conscientes. Y aquí es donde va lo que estabas preguntando tú. Una persona que no puede consentir no está en libertad. Entonces, un menor de edad cuyo desarrollo cognitivo no está terminado, simplemente no puede dar ¿cómo se llama?, una respuesta consentida a una situación. La pedofilia, la pederastría, específicamente la pederastría, para ser súper claros, que es involucrarse con menores de edad, no es una opción, porque el menor de edad no está en libertad para consentir. Es tan simple como eso. No puede. Tal como lo estaba diciendo el otro, los animales tampoco pueden consentir. No es algo que esté dentro de las libertades porque no tienes la libertad para elegir. Y por eso mismo, ese tipo de cosas no van con el liberalismo. Y se cierra en ese sentido la discusión. Si tú no puedes, de una manera informada, tomar una decisión, no eres libre. Y una persona menor de edad, por ley, simplemente no puede. No porque el desarrollo cognitivo que tienen no les permite estar en libertad. El Gracias, libertinaje, Isa. ¿Mm? dame nomás, Adelante. Pero Sí, dame nomás. disculpa, ¿cómo es que entonces, Frisco, espera, tenemos un formato. Frisco, déjame hacer la otra pregunta y después damos preguntas al público, por favor. Isa, gracias. Entonces iría en el tema del discernimiento. El discernimiento, por decirlo así, detendría ahí la entrada al libertinaje. Obviamente los niños menores no tienen discernimiento, entonces no podrían, em, no se podría hacer un mal uso, por decirlo así, de alguna forma, ¿no es cierto? Ahora, eh, la otra pregunta a la que quiero ir es la siguiente. Ya vemos que hoy en día se está abriendo la libertad en el tema LGBT, en el tema sexual, y eso choca mucho con muchas partes conservadoras de la sociedad hoy en día. Y ya venimos de un mundo que ya tuvo otras libertades, luchó por otras libertades, por el uso del bikini, por el rock and roll, por las libertades civiles, ¿no es cierto?, para que los negros puedan compartir la misma asiento en las micros con los blancos, y todas esas luchas que se han dado civilmente a través de la historia y que en su tiempo chocaron con las visiones conservadoras de su tiempo. Por decirlo así, para llegar a la libertad que tenemos hoy día, ha costado mucha lucha, mucha sangre, incluso muchas revoluciones, toda la historia que miramos para atrás
es una lucha constante entre más libertades contra el conservadurismo, ¿no es cierto? Mantener el status quo. Entonces yo quiero preguntarte, Isa, tu visión a futuro. Quiero ver tu capacidad de visionado que tienes tú y preguntarte hacia dónde va la libertad. Una vez que se consiga hoy en día la LGBT, ¿no es cierto? La lucha por las minorías para que puedan estar en su espacio público. ¿Cuál crees tú que es la siguiente bandera de lucha a futuro? En qué va a derivar la lucha a futuro? ¿Qué luchas civiles se van a abrir? ¿Tienes alguna idea al respecto? Porque para mí, por lo menos, el tema LGBT ya es como lo más alto que se puede alcanzar, por lo menos ahora en libertad. ¿Qué crees tú? ¿Qué otra bandera de lucha queda por conquistar a la humanidad todavía? La verdad de las cosas, Ron, más que las luchas que tenemos que conquistar, son aquellas que estamos retrocediendo. Hay ¿cómo podría ser un backlash? Como una contrarrespuesta a la adquisición de libertades de las distintas minorías o, ¿cómo se llama?, personas de distintas razas, como mencionaste tú en algún momento, de la gente afroamericana que no tenía derecho a usar la misma micro. Yo creo que ahora hay una respuesta conservadora a un exceso de la parte progresista. Y eso nos pone en peligro las libertades. Obviamente, el conservadurismo se define por lo que dice la misma palabra. El conservador quiere conservar las cosas tal y cual como están. Le tienen miedo al cambio, le tienen miedo a que las cosas no sean como ellos las conocen. Y ese miedo y esa reticencia también es buena tenerla en la sociedad, seamos claros, porque a veces los avances o los caminos que tomamos pueden que no sean los correctos. Es bueno que el conservadurismo de vez en cuando nos recuerde reflexionar sobre los avances que estamos haciendo. Pero en este minuto, esta lucha contraria al liberalismo viene del conservadurismo. Están tratando de devolverse en algunos de los derechos que hemos ganado. Entonces, la batalla de la libertad hoy en día es no retroceder, es no sentir miedo y mantenerse firmes con que las batallas culturales que hemos librado, que nos han llevado a ser una sociedad más libre, no vuelvan atrás. Hay muchas situaciones donde se está viendo mayor control social. Bueno, China yo siempre lo pongo como ejemplo y yo creo que de aquí en adelante el gobierno chino me va a estar con un satélite siguiendo, pero da lo mismo. Hay muchas libertades que en otros países se están perdiendo o que nunca las tuvieron. A nosotras, por ejemplo, nos preocupa mucho las libertades de las mujeres en países teocráticos. Ahí no hemos conquistado la libertad. Ahí tenemos mujeres que no pueden acceder a la educación, minorías sexuales que son brutalmente atacadas. Y ahora tenemos que lograr como sociedad, por ejemplo, Afganistán era un país relativamente liberal, pero ya no lo es. Lo perdieron todo. Lo perdieron todo ante dictaduras teocráticas que ya no les permiten tener un proyecto de vida propio. Están dictados por el Estado. Lo que tenemos que hacer es expandir el liberalismo, que le llegue a todo el mundo, que todo el mundo tenga la opción de vivir una democracia liberal donde escojan su manera de vivir. Es más que nada eso, no retroceder. Porque en este minuto, si bien en todas las sociedades hay discrepancias en la distribución del poder, y eso está claro, y eso es casi inherente al ser humano, que no sé cómo se arregla, pero lo que no tenemos en este minuto es la seguridad de que todos los ciudadanos a nivel global sean capaces de vivir en libertad. Y si escogen una mala opción, o si escogen una opción que probablemente contradice el liberalismo, que sea la tuya, no la que te impone un Estado. Y por eso no podemos retroceder. Va más que nada por eso. Hemos alcanzado un montón de libertades en Chile con respecto a que ahora tenemos matrimonio igualitario, que es como algo para nosotros liberales tan obvio, porque depende solamente de tu decisión, de tu proyecto de vida. A mí en particular me gustaría, yo como proyecto personal, que se hiciera más fácil la adopción. Pero no solo la adopción de personas LGTB, la adopción de personas solteras. A mí, si yo fuera a tener hijos, me encantaría adoptar, pero como mujer no casada, estoy al final de la lista. Y muchas mujeres que yo conozco que no están casadas no pueden acceder al derecho de adoptar. Y me parece injusto
que una persona como yo o como mis amigas que hemos tenido esta conversación, que tienen todas las capacidades, estamos dotadas de las capacidades económicas, psicológicas y de una red de apoyo familiar que nos permitirían tener hijos adoptivos, no se nos permita, simplemente por la idea de que un niño tiene que ser criado en una familia, pongámosle súper entre comillas, tradicional, donde hay un padre y una madre, cuando sabemos que la realidad latinoamericana no es así. Muchas mujeres crían a sus hijos solos. Muchas mujeres tienen que depender de su círculo cercano, tíos, padres, abuelos, para poder criar a sus hijos. Y nosotras que estamos dispuestas a adoptar, no se nos permite. Y eso es un concepto muy, muy antiguo, muy conservador, que en este minuto tiene a muchos niños, básicamente en el programa Mejor Niñez, sin opción de ser adoptados y tener una familia. Esa sería una lucha personal mía, de permitirle a esos niños ser adoptados por una persona, un círculo social que los quiera y les pueda dar una mejor vida. Pero aparte de eso, Gracias, Isa. sí, reitero que la lucha es no retroceder nuestras libertades y ampliarlas. Gracias, Isa. Gracias, Mira, Isaura. leyendo a Stephen Nosotros, Pinker, sí, perdón. Elene, dame un segundito para hacer un comentario y suelto el mic. Leyendo a Stephen Pinker en su libro En la defensa de la ilustración, él también apunta a que en los periodos de preguerra muchas democracias se iban perdiendo, iban retrocediendo, y muchos defensores de la democracia se veían pesimistas. Pero terminada la guerra y una vez ya con la victoria del eje de los buenos, por decirlo así, ¿no es cierto?, del eje de los países libres, del mundo libre, las democracias se empezaban a ampliar y cada vez más países iban sumándose a la democracia. Recordemos, por ejemplo, Italia hasta finales de la Segunda Guerra Mundial no era un país democrático. En Italia se impuso la democracia con la derrota de Mussolini. Entonces, siempre como llevan retrocediendo, pero la tendencia siempre es a ampliarse la democracia en el mundo. Steven Pinker dice que es muy raro que existan seres humanos que les guste ser dominados por una bota. Gracias. Elene. Sí, gracias, Ron, gracias, Isaura. Tenemos un formato en estos espacios chilenistas, así que, Almendra, te queda una pregunta, Stifler también, y después vamos con los demás hablantes, ¿ya? Muchachos, toman iniciativa. Bueno, acá está la iniciativa. Bueno, a Isa quiero preguntarle cómo definiría el liberalismo para una persona común. Esa es una excelente pregunta y me encanta que la hayas hecho porque hay algo que le falta al liberalismo, que es ser capaz de explicar lo difícil en fácil. Y eso es una habilidad que muy pocas personas tienen. La verdad de las cosas es que para mí una crítica que le hago al mismo liberalismo es que es muy de cafecito, es muy de club de intelectuales que discuten cosas muy intrincadas, como detalles de qué dijo este autor y qué dijo el otro, y a mí esas discusiones me cargan, porque no sirven. Sirven para escribir textos y sirven para quizás que uno se pueda basar en esos textos, pero a la gente común no le llega. El liberalismo es una manera de vivir en la cual tú puedes decidir tu propio proyecto de vida, donde el Estado no pueda decidir por ti. Y no solo eso, sino que el Estado no te ponga trabas a tu libertad. No libertinaje, lo hemos hablado, porque las reglas y las leyes tienen que existir para proteger a todos por igual, pero el Estado no se puede meter en tus decisiones de vida y tampoco te puede poner trabas. Sobre todo, por ejemplo, pongamos el caso de los emprendedores. Hoy en día el Estado le hace la vida muy difícil al emprendimiento. ¿Qué es lo que busca el liberalismo? Que emprender sea lo más fácil posible. Que el Estado no esté fiscalizándote de manera excesiva cuando tú eres un ciudadano que está cumpliendo las leyes. Hoy en día pregúntenle a la gente que está trabajando en negro o que paga con boleta, que le gustaría regularizarse y que su emprendimiento estuviera con todas las de la ley, pero le ponen tantas trabas que es imposible. Entonces ahí el Estado está inmiscuyéndose en tu capacidad de ser una persona libre de emprender. Entonces, ¿qué es el liberalismo? Es la doctrina que busca que tú puedas tener tu propio proyecto de vida con las menores trabas posibles. ¿Y dónde está el límite del liberalismo? Donde tu proyecto de vida se inmiscuye en la vida de otro, donde tú le causas daño a un otro.
si tú no le causas daño a nadie más que a ti mismo, si que quieres hacerlo, cosa tuya, si tú no le causas daño a nadie, el Estado no tiene por qué meterse. Es ser libre, es poder tomar tus propias decisiones y que el Estado esté ahí para darte lo que le corresponde al Estado, que es asegurarte seguridad y fiscalización para permitir la libre competencia. El Estado no puede hacerse ajeno. Esto de la mano invisible suena muy lindo, pero en este minuto no es aplicable porque estamos en un país muy corporativista, donde hay mucho nepotismo, y el Estado tiene que intervenir ahí para que nadie se salte las reglas, porque si se saltan las reglas, la batalla ya no es justa. Eso sería la posición. No sé si fue tan fácil de explicar ¿cómo se llama? De lo que se trata el liberalismo, pero espero que se haya entendido. Sí, Ahí, ahora ahí estuviste se muy bien. me, Gracias, Almendra, gracias ahora. Stifler, pues, a mí se me generó una pequeña contradicción, pero para no alargar mucho el tema, Isa, después te la pregunto por interno. Quizás yo lo entendí mal, pero te quiero llevar a otra parte. Libres tiene representación parlamentaria. ¿Cuál es la postura que toma Libres el día de hoy respecto a la inmigración y respecto a la seguridad? Cosa que nos están golpeando súper fuerte como sociedad actualmente. Es interesante la situación de la inmigración en Chile, porque pareciera que nos oponemos a hacer cosas que en otros países democráticos y liberales sí se hacen. La inmigración tiene que ser regulada. Es que no hay otra manera de que ocurra, porque uno tiene que tener, como nación soberana, algo de decisión de quién entra y quién no a tu país. Yo les cuento la situación mía en particular, que yo estuve viviendo en Australia por mucho tiempo. Yo fui inmigrante en su minuto. Yo era inmigrante con visa de estudiante y tuve que cumplir una cantidad ridícula de requisitos simplemente para poder entrar al país. Entre esos, me hicieron un examen de tuberculosis que tuve que pagar como particular para poder entrar, más tener que mandar, ¿cómo se llama?, cartolas del banco para demostrar que tenía la plata suficiente para subsistir, y aparte me pidieron una carta al empleador para asegurarles de que yo me iba a devolver a mi país. Esas son algunas de las condiciones que me pusieron, pero me pusieron muchas condiciones simplemente para entrar a Australia. Y eso que yo iba de estudiante nomás. Y corresponde porque los países no necesariamente tienen la estructura y la infraestructura para recibir a cierta cantidad de gente. Si tú no tienes cómo recibirlos y darles una calidad de vida, entonces no los puedes recibir. Yo creo que emigrar es un derecho, y lo voy a decir súper claramente. Si tú naciste en Corea del Norte, no tienes por qué estar obligado a vivir y morirte en una dictadura. Tú tienes el derecho a emigrar, pero el país que te recibe está obligado a que entres. No, no está obligado a que entres, y menos si no está la infraestructura para recibirte. No puedes tener inmigrantes hacinados en un sitio con calidad de vida paupérrima y pensar que esa inmigración corresponde. Es un insulto y una violación a los derechos humanos tener unas personas hacinadas. Entonces un país tiene que saber a cuánta gente tiene que recibir y a cuánta gente no puede recibir, porque simplemente no están las condiciones. Hay ¿cómo lo podríamos decir? Un conducto regular que sigue la mayor parte de los países, que las personas que están inmigrando después pasan a un centro donde los procesan y al mismo tiempo les dan condiciones básicas y un poco más que básicas para resguardarse mientras los están procesando. Pero acá parece que se oponen a algo tan simple como tener un centro de paso donde puedan procesarse con tiempo estos inmigrantes para ver si no tienen antecedentes penales que no les permitan entrar, cuál es su condición, y al mismo tiempo que puedan tener agua, comida y una cama mientras se los procesa. Es algo tan básico que se hace en tantos países, pero yo no entiendo por qué hay una oposición tan grande aquí a hacer algo tan simple como eso, y los tienen tirados a los inmigrantes en el borde. La inmigración no es mala. Por el contrario, cuando tenemos una tasa de natalidad tan baja como la que tenemos en Chile, cuando no tenemos una tasa de reemplazo de los trabajadores como la tenemos hoy en día,
es necesario que entre gente al país. ¿Cuánta gente tiene que entrar? Eso es lo que tenemos que determinar. Y una muy buena medida, que es algo que, perdonen que insista con el ejemplo de Australia, pero es el más cercano que tengo. Algo que se hacía era allá tienes un sistema de puntos. Te dan ciertos puntos por ciertas cosas que tú tienes. La edad te da cierto punto, tu título te da cierto punto, si pasaste la prueba de inglés te da ciertos puntos y te dan más puntos si te vas a lugares remotos. Entonces nosotros podríamos perfectamente ver, ok, en la región de Magallanes faltan trabajadores. Si tú quieres inmigrar a Chile, perfecto, te procesamos, nos aseguramos de que no tengas antecedentes penales que sean contrarios a los ciudadanos en Chile y, por desgracia, perdón, pero tú estás inmigrando a un país que no es el tuyo, te vamos a pedir, por favor, que vivas en Magallanes, donde tienes oportunidad de trabajo. Entonces la migración tiene que ser regulada y planificada para que nadie que entre a Chile no tenga el derecho a una vida digna, y la vida digna también es tener posibilidades de trabajo. Tenemos que planificar mejor. Y ahora, lo que me preguntaba sobre la seguridad, aquí hay que tener un poco de cuidado con el populismo penal. No hay que caer en la idea de que la mano dura es la solución, porque la mano dura no necesariamente funciona, porque tienes muchos actores que no necesariamente logran que esto se pueda hacer. Nuestras cárceles están colapsadas, nuestros gendarmes no tienen las herramientas y el apoyo para hacer su trabajo. Las cárceles mismas permiten que ustedes lo han visto, que nos llegan estafas a cada rato desde la cárcel. Entonces, la estructura misma de las cárceles no es buena. Todo eso considerado, el populismo penal es una mala idea. Cuando dicen, no, métalos a toda la cárcel. Ya, pero ¿cuál cárcel? ¿Con qué resguardos? No hay bloqueadores de celulares, y ni siquiera quiero entrar en los detalles de por qué los bloqueadores de señal de celular no están funcionando, porque se van a caer, perdonen mi chilenismo, pero se van a caer de raja de las razones por las cuales no funcionan. Entonces, lo que hay que tener es mejor inteligencia policial. Y eso es algo que en Chile estamos al debe, pero terriblemente. En las cárceles no hay computadores con Windows 95 que no tienen los registros de todas las personas que están adentro. No tenemos, en general, los mecanismos de control y vigilancia e inteligencia para saber quién está entrando y saliendo. Hoy en día entra gente que se cambió de nombre y lo habían echado del país, se cambió de nombre y volvió. Entonces no tenemos sistemas biométricos que estén midiendo quién es el que está entrando. No tenemos suficiente resguardo de nuestras fronteras. Mucha gente se reía de la zanja, y por mucho que suene ridículo una zanja, es una barrera natural para que ciertas personas no entren y, por ejemplo, puedan ser procesadas en ese espacio, llevarla a estos campos de procesamiento, que son lugares donde tú puedes verificar su identidad y dejarlos entrar si corresponde y deportarlos si no corresponde. Entonces, antes de caer en, no, saquemos a los milicos a la calle, pensemos en cómo nos aseguramos de que nuestra inteligencia policial monitorea a quienes entraron, los monitorea de cerca, y también hay un dicho que tenemos en Libres, que se lo copiamos a un gendarme que es muy amigo nuestro, que es que no controla las cárceles, no controla las calles. Por ende, esto es un sistema multifactorial. Pensar que la mano dura es la solución es incorrecto. No es suficiente. El sistema judicial también tiene que hacer su parte de asegurarse de que la gente que entra a las cárceles tenga penas efectivas. Y eso es algo que estamos fallando mucho. Las penas no son efectivas, entonces no son disuasivas. La gente que sabe que se va a ir a la cárcel sabe que va a salir. Entonces, irse a la cárcel no significa mucho para ellos. Pero si se van a la cárcel por el tiempo que se les asignó y otras medidas que podemos tomar, la tasa de criminalidad baja. Hay un estudio que yo siempre cito, que siempre se me olvida el autor, que dice que lo que más hace bajar la tasa de criminalidad es saber que te van a pillar.
Eso es lo que hace que la gente no quiera delinquir, porque sabe que te van a pillar y que tu pena va a ser efectiva. Y en este minuto, en este país, eso no es así. Con eso Por termino lo mi respuesta. mismo, Isadora, hoy en día no existen los asesinos seriales como en los años 80, porque saben que hoy en día hay más probabilidades de que los pillen. Gracias, Isadora. Oye, pasemos a las Gracias. preguntas del público. Por supuesto, me quitaste las palabras, Ron. Quería agradecer a mi amigo Stifler y a Isadora, por supuesto, y a ti, Ron. Pasamos a la segunda fase de este espacio, donde los hablantes pueden hacer preguntas y los oyentes, igual si quieren pedir mic, obviamente, los administradores chilenistas le van a dar el mic. Benja, por Sí, favor, adelante. levantando Adelante, las Benja. manos, yo voy a ir dando los mic. A ver, Sí, yo le doy ¿quién la palabra está? a Benja porque Benja estaba desde antes. Lo vi desde antes, Sí, después Brilo, ¿ya? después Brilo. Recuerden levantar las manos para irnos viendo por orden. Sí, hola, hola. Me parece interesante ¿cómo se llama? La conversa. Y eso, eso más que nada acotar. Pero sigo escuchando. Saludos, chau. Bien, Gracias, gracias, Benja, Benja. por tu apoyo. Gracias. Adelante, Brilo. Hola, paso. Muchachos, por favor, con actitud, con energía, por favor. No sé quién viene Ya, después, Ron. pues pregúntenme si estoy aquí para Sí. responder. No me voy a Es, hacer la Larry. Pregúntenme nomás. es que les quedó todo Excelente. claro, pues, Isadora. Les quedó todo claro a los muchachos. Mira, está Meu no sé cuánto, después Luis Marcelo. Mew Rider. Adelante, Mew Rider. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, ¿Me adelante. escuchan? Hola, guachito, ¿cómo estás? Sí, New sí, Rider, se te escucha. Buena, New Rider es un amigo muy cercano mío. gracias. Hola Isa, mucho gusto. Mira, básicamente es lo siguiente. Yo creo que con respecto al narcotráfico, y te lo digo como alguien que vivió en un entorno donde ese tipo de cosas eran parte de la misma condicionante social, te puedo decir que las tesis más ampliamente aceptadas sobre el narcotráfico son, por una parte, la restrictiva, que lo ve como un problema de seguridad, y la prolegalización, que más bien siempre ha tendido a verlo como una de salud pública. Pero si tú me preguntas, yo creo que debería verse más como uno de derechos humanos. Y esto va a sonar muy raro. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que lo que la gente, la gran mayoría de la gente no es capaz de entender es que los narcotraficantes y el crimen organizado operan como un ejército no convencional, estructurado, armado, financiado. Como parte de su estrategia operativa permean los mercados, la política, los medios y la institucionalidad. Sus miembros pueden operar con absoluta impunidad a diferencia de un ejército estándar con respecto a las reglas de la guerra, porque un crimen, lo que en un ejército convencional hiciera es decir, fuera un crimen de guerra para un narcotraficante es un delito común o para alguien que trabaja para un narcotraficante. Entonces, no opera, todo el marco regulatorio posguerra que conocemos en los típicos convenios de Viena y Ginebra, entre otros, para ellos no aplican. Hace rentable la comisión de otros delitos, como el sicariato y la extorsión y la trata de personas. El 17 de este mes, Kevin Brock y Chris Recker son dos veteranos que eran súper veteranos del FBI. Ellos le enviaron una carta al Ejecutivo americano, entiendas, el Comité de Inteligencia, el portavoz de la Casa Blanca, etc., expresándole una preocupación sobre una amenaza específica de la invasión que está sufriendo Estados Unidos en este momento a través de la frontera sur, que si nos ponemos a pensarlo no es tan distante de la que Chile está llevando en este momento. Entonces, cuando tú ves como que es la mayoría de la gente, o al menos lo que el discurso, la prensa lo quiere hacer ver, que es como que fuera una problemática social, cuando podríamos quizás estarlo viendo más bien como métodos, como ciertos procedimientos, estrategias de guerra no convencional, que al menos esa es particularmente lo hallo como mi teoría, como mi hipótesis con respecto a este tema. Ahora, en caso de que, porque creo que bueno, tiene un cierto fundamento lo que he contado.
¿cuál sería la estrategia de Libres en base a lo que has visto, en base a tu experiencia con respecto al uso de la fuerza ante estas amenazas de nueva generación? Porque fíjate que, por ejemplo, existen formas como lo que tú decías, a la larga lo que importa con el crimen es la probabilidad de que te pillen. La probabilidad de que te pillen es la que determina, hay algo que se llama la ecuación del crimen, crime equation. Les puedo compartir eso por ahí, luego tener alguna parte de mi Twitter, de mi ex, en la cual describe que es el criminal tiene la probabilidad de éxito, los recursos y el conocimiento para cometer el crimen, la posibilidad versus la posibilidad de que te agarren y el daño que vas a recibir si te agarran. Entonces, si los incentivos se alinean hacia que el costo de cometer el crimen sea alto, pues no cometo el crimen. Si el costo es bajo, tengo más probabilidades. Pero ante esta, por ejemplo, lo que ha estado haciendo este señor Bukele en Salvador fue restringir sobremanera varias libertades, como la libertad de asociación, como la libertad del secreto de la comunicación, entre otros, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad, el derecho de llamar a un abogado en caso de ser arrestado, por ejemplo, entre otros derechos, para poder ser efectivo combatiendo la grave amenaza que él tenía a través de crimen común, que, como te decía, operan como un ejército no convencional. Entonces, ¿qué tanto de ese punto ves en tu perspectiva que pudiera aplicar el caso chileno? Esa es mi pregunta. Bueno, mi Raide te voy a decir así porque yo soy tu nombre real, pero no sabes si no sé si te gusta que lo revelen en redes sociales. Félix, da igual. Félix, querido Félix, que te fuiste muy rápido de mi cumpleaños la otra vez a todo esto. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que el narcotráfico sí es una violación a los derechos humanos, porque conlleva cosas tan simples como que no tengas el derecho al libre tránsito. Hay poblaciones y lugares donde tú simplemente no puedes transitar de noche y estás encerrado en tu propio país porque le tienes miedo, y lo hemos visto ahora, a que te disparen en la calle. Por ende, es una violación a los derechos humanos y lo tenemos que ver como un problema de derechos humanos, porque el narcotráfico, tal como tú lo dijiste, no opera con las reglas que opera una guerra. Hasta la guerra tiene reglas, pero ellos no las tienen. No las tienen, no respetan nada. Y al no respetar nada y no ser controlados, pueden básicamente hacer lo que quieran. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en esa apreciación. Aparte de eso, insisto en el tema de la inteligencia, que tenemos que tener mayor conocimiento de quiénes son y cómo operan. Lo de las penas efectivas, yo voy a seguir insistiendo en eso, pero hay otra cosa que tenemos que considerar, que es que hoy en día las cárceles son universidades del crimen. Crímenes como que te disparen solamente para robarte un celular, esas cosas no pasaban antes. El sicariato era una cosa que tú veías una vez en la noticia y toda la nación estaba consternada. Hoy en día todos los días te enteras de un caso de sicariato, del tipo que sea, pero está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Delincuentes comunes o delincuentes de baja peligrosidad están mezclados en las cárceles con delincuentes de alta peligrosidad. Y esto es un problema de estructura carcelaria. Entonces, no hay manera de que en Chile en este minuto terminemos con la criminalidad asociada al narcotráfico si estamos convirtiendo las cárceles en universidades. La gente sale aprendiendo más de cómo robar, más de cómo cometer otros crímenes, más de cómo, no sé, sacarle los números de serie a las armas. Hay más plata, hay más financiamiento. Y yo no dudo que hayan narcotraficantes que tengan influencia en los poderes políticos. Por desgracia, eso es como comienza y así es como se arma un narcoestado. En Ecuador ya vimos hasta el punto que puede llegar. Entonces, repito, es un problema multifactorial. Pensar que hay una solución no es bueno. El caso de Bukele, si yo bien entiendo que es un caso de éxito en reducir la tasa de la criminalidad, es en detrimento, es decir, es transando libertades personales. Una persona, por muy criminal que sea, y perdone si esto no le gusta a mucha gente, por muy criminal que sea, tiene derecho a un juicio justo, donde se evalúen
los antecedentes y se llegue a ¿cómo se llama? A una pena. ¿Cómo se llama? En El Salvador eso simplemente no se da. Y eso puede ser muy injusto porque hay gente que está en la cárcel que no merece estarlo. No es ese el punto al que tenemos que llegar. Hay que tener un poder judicial confiable, que no estén todos mojados, porque, perdonen, quizás me estoy poniendo un poco conspiranoica, pero me parece que hay mucha gente en el poder judicial que no es imparcial. No voy a dar nombres, por supuesto, pero un poder judicial pro, un sistema carcelario efectivo, donde no se mezclen distintos tipos de criminales. Tenemos toda una idea sobre hacer cárceles modulares para los criminales de baja peligrosidad, separarlos muy bien de aquellos que son increíblemente peligrosos y que las penas sean efectivas. Ahí ya tienes todo un círculo. Y la verdad es tomarle el peso real a lo que significa esto. Tomarle el peso real, porque esto no solamente significa que hay narcotraficantes tomándose los barrios, es que las personas comunes y corrientes están cada día perdiendo más su libertad. No hay libertad de circulación. Le tenemos miedo a muchas cosas. Y por mucho que algunos existan, que es una sensación, y probablemente algunos tenemos simplemente una sensación, porque no estamos tan expuestos a la criminalidad. Pero no se puede decir que hoy en día el tipo de criminalidad no ha cambiado, que el narcotráfico no se ha tomado barrios enteros, sino comunas, y que el Poder Judicial no responde. No es algo que vayamos a resolver mañana. Nosotros proponemos, por ejemplo, la legalización de las drogas como una de las varias aristas para solucionar este problema. No es lo único, pero al menos ahí tú estás torciéndole la mano al narco en algo que a ellos les beneficia en esta guerra injusta, que es tener el capital. Ellos tienen la plata para comprarse armas, para importar armas. Y nosotros, el ciudadano común, no las tenemos. Perdón que interrumpa, Isa, Necesitamos algo que nos comente. Sí. pero resulta ser que si tú me preguntas, si esto lo digo desde una perspectiva netamente de seguridad, la mayor debilidad que hay y que ha permitido es decir, porque a pesar de todos los niveles de criminalidad en Chile eran bajos, porque aún teniendo tan pocos policías y demás por habitante, era porque había una frontera norte muy fuerte, no había muy bien controlada. Esa frontera se desminó, después de que la desminaron, usted podrá entender porque había cierta gente que se quería pitutar en la ONU, etcétera, etcétera, lo que haya sido. Cuando desminan la frontera norte para cumplir el Tratado de Ottawa, esa frontera quedó completamente permeable y entonces se generó el negocio, todo lo que es el coyoteo, todo lo que es todo este tipo de cosas, todo lo que gira en torno a ello, la llegada de las bandas. Pero uno de los temas es que no se ha descentralizado la seguridad, la quieren manejar como un ente centralizado y esta amenaza es intrínsecamente descentralizada, lo cual considero particularmente que es una falla fundamental y eso es lo que se necesita, es que la misma ciudadanía que esté cualificada para ello pueda tener medios y habilidad para defenderse, que los policías en retiro puedan llevar, que hayan figuras, no solamente eso, que digamos algo así como Gracias, New Rider. Dame un paréntesis, por favor. Miren, el formato es con preguntas. Disculpen que lo diga, pero no se alarguen los comentarios porque hay más hablantes, hay más oyentes. Así que, New Rider, por favor, anda al punto y seguimos. Y si Isa tiene más tiempo, hay una segunda ronda de preguntas, ¿ya? Ok, voy a la pregunta al momento. ¿Qué opinas de descentralizar la seguridad, de poder hacer que la gente tenga más capacidades para poder ejercer las personas calificadas tengan ciertos roles de seguridad? No solamente hablo de armas, hablo también de poder poder ser autorizados a ciertas funciones de seguridad, de que ayuden a mejorar la seguridad del resto. Por ejemplo, hay varios planes en varias comunas de habilitar a policías en retiro para ser parte de los cuerpos de seguridad ciudadana, como se da en muchos lados, que antes partió con las Condes que tenían seguridad ciudadana y esto se está ampliando a otras comunas. Y claro, estas son personas calificadas que en su minuto pasaron por todas las regulaciones y pueden ahora contribuir siendo guardias de seguridad municipal. La seguridad municipal me parece que es algo que tenemos que reforzar
y financiar correctamente. Porque las policías, por desgracia, están limitadas en recursos y también en capital humano. No tienen suficiente. No tenemos la capacidad en este minuto de respuesta tan rápida como lo podría tener una policía municipal. Entonces, ampliar esa red. Limitar bien cuáles son las atribuciones y las capacidades de fuerza de esas policías municipales, donde podrían con mecanismos, por ejemplo, como pistolas eléctricas, los tasers, restringir al atacante y esperar a que la policía venga a arrastrarlo. Tenemos que tener un sistema mejor armado, un plan sistemático de cómo se lidia con los criminales. Entonces, sí, podemos ampliar las facultades de ciertos ciudadanos a contribuir al operativo y a esta cadena de seguridad. También permitirle a los ciudadanos que estén en edad de tenerlo, con las calificaciones correspondientes, con los exámenes médicos correspondientes, poder tener dentro de sus hogares armas, si ellos lo quisieran, para defender su propiedad privada y defender su integridad física. Esto es un sistema completo. No podemos esperar que solamente la PDI, que funciona por un lado, los carabineros, que funcionan por otro, los militares, que tienen un solo entrenamiento y una sola función, se hagan cargo de todo. Podemos ampliar la red de seguridad. Es solo que tenemos que ser cuidadosos de hasta dónde llegan las atribuciones de cada uno de estos organismos que van a ser parte de mantener la seguridad, porque la seguridad es lo básico para tener libertad. No sé si con eso Gracias, Isa. Gracias, Isa. Vamos ahora con Luis Marcelo, me parece. Después Edu, después Rol Político y después Doctor Castor, por el orden. Recuerden, muchachos, hagan las preguntas breves, comentarios también breves, en honor al tiempo. Después de una segunda ronda van a poder volver a preguntar si tienen alguna otra pregunta. Luis Marcelo, Sí, ojo, adelante. si Isadora tiene el tiempo correspondiente, va a una segunda ronda, ¿ya? Por favor. Ok. Luis Marcano, Luis Marcano, adelante. Hola, buenas noches a todos. Un gusto, de verdad, un gusto, Isidora. Quiero hacer una pregunta más que todo viendo el área internacional. ¿Qué me quiero referir al área? ¿Cómo serían las relaciones internacionales desde el punto de vista de un liberal? Ejemplo, hoy vimos una entrevista de Milei prácticamente que insultó a Petro, a Boris sí lo trató muy bien y a la Bukele. ¿Cómo debería ser la verdadera relación en la real política, la relación internacional de un liberal con respecto al día? Ejemplo, acá vamos a hablar mucho de inmigración, pero yo siento que el verdadero problema de la migración está más al norte, en Venezuela. Por lo menos en Europa no llegarían botes llenos de refugiados si África no fuera un polvorín, el Medio Oriente fuera un polvorín. Entonces me quiero referir a esa parte. ¿Cómo sería la relación de los liberales en ese tipo de casos? La relación internacional tiene que ser cordial pero crítica. Uno debe mantener relaciones diplomáticas y de discurso mesurado con otras naciones, porque no necesariamente entendemos los funcionamientos de todas las naciones y los problemas que ellos están sufriendo. Entonces, muchas veces podemos equivocar en cómo juzgamos las políticas internas de una nación, pero sí podemos ser críticos. Sí podemos tener una buena relación con el gobierno venezolano, de mantener canales de comunicación abiertos, pero no significa que si bien recibimos al embajador, no podamos como nación decir, en este minuto, y en esto estoy completamente de acuerdo contigo, nuestros problemas de migración se dan por el hecho de que la gente está escapando de Venezuela porque Venezuela es una dictadura. No tenemos que tener miedo a decir la verdad, pero hay que decirla de una manera diplomática, con datos, con corrección, y decirla en las instancias que correspondan. El verdadero liberal entiende que las relaciones geopolíticas son partes de la libertad. Si uno no tiene los aliados correctos, o si uno se deja engatusar por aliados que te prometen mucha plata, pero poca libertad, puedes comprometer la soberanía nacional. Entonces, uno tiene que recibir a los embajadores de todos los países, pero eso no quiere decir que no tenga que ser crítico con sus políticas internacionales y a veces relativamente crítico con sus políticas internas.
A mí, por ejemplo, este viaje que van a hacer a Venezuela, algunos diputados, me parece llamativo, porque no estoy entendiendo muy bien el propósito de inmiscuirse en esas relaciones donde no sé qué tenemos que ganar. No sé particularmente qué es lo que esperaban de esa relación. Espero que aquellos que decidieron entablar esas relaciones tengan alguna claridad de por qué lo están haciendo. Pero la verdad es que las relaciones diplomáticas siempre se tienen que mantener. Es como cuando uno en la vida real, si te cae alguien muy mal, no le quitas el saludo. Pero eso no quiere decir que no tengas críticas hacia su persona. Gracias, Isa. Vamos con Edu. Bueno, Edu está ahora de oyente. Error Edu, político. disculpa, Ron, un paréntesis. Edu me pidió que le diéramos mic al final, dijo, porque tenía un problema con Ya. un audífono, parece. Ok, ya. Entonces vamos ahora con error político y después el doctor Castor. Adelante, error político. Hola, hola. Oye, me parecen muy bien las respuestas que ha dado la Isadora, súper clara, súper bueno este principio de defensa de la seguridad, como este principio de defender la igualdad de nuestros derechos. Pero yo tengo una pregunta que no va por este lado, va por otro lado. Es como ella es presidenta de un partido en formación, de un movimiento. Oye, ¿qué tan complicado es constituir un movimiento liberal, un movimiento que va por un lado distinto que la política tradicional de Chile? Debo decirte que es profundamente complicado. Es profundamente complicado. Más que nada porque nosotros, los que nos conocen, sobre todo, no sé, LN, que nos conoce hace tanto tiempo, sabe que nosotros somos un movimiento literalmente ciudadano. No quiero caer en cliché, pero la verdad de las cosas es que nosotros, por ejemplo, no tenemos financiamiento. No tenemos financiamiento. Nosotros nos financiamos con la plata que ponemos entre todos para comprar las pocas cosas que tenemos, y tampoco tenemos rostros políticos, como se hace la política en general, que una persona con un capital político crea un partido y todo el mundo lo sigue porque los conocen. A nosotros, y bueno, muchas gracias Elena y los cabros, Ron, Stifler, la Almendra, por darme a mí el espacio para venir a conversar, pero a mí no me conoce nadie. No me conoce nadie porque yo soy una ciudadana común, de un estrato socioeconómico en particular, eso es cierto, no lo voy a negar, pero yo tengo cero poder político, cero. O sea, yo tengo cero inherencia en el Congreso, lo único que tengo es este grupo de gente que cree en el liberalismo, que ha decidido seguir el mismo camino. Y como no tenemos ni poder político ni poder adquisitivo, esto es un camino cuesta arriba que no se imaginan lo difícil que es. El establishment, en este minuto, o sea, los partidos políticos tradicionales, el sistema político en general, no quiere dejar surgir partidos nuevos. Y yo lo entiendo por un lado, porque hay mucha gente que dice, pero ¿por qué tantos partidos? ¿Por qué se llenan partidos chicos? Y es como, ok, yo entiendo que haya reticencia que haya nuevos partidos, pero díganme ustedes con toda la seriedad del mundo, ¿hay otra opción política? Y porfa díganme si la encontraron, porque yo no la he encontrado, que sea completamente liberal. Hay una oferta en el mercado político en este minuto que defienda, como nosotros dijimos, todas las libertades todo el rato. Esa oferta no está. Y a nosotros nos tienen que permitir competir para ver si, por último, nuestro proyecto encanta o no a la gente, si se sienten identificados o no. Nosotros tenemos que tener el derecho a competir para ver si somos la voz de la ciudadanía o no la somos. Pero créanme, el camino para construir un movimiento realmente ciudadano, donde no hay personalismo, o sea, la presidenta que soy yo, me conocen los que están ustedes en el space, y quizás muchos de los que están aquí nunca habían escuchado mi nombre en la vida. O sea, imagínense lo que es tratar de hacer que tu movimiento sea conocido cuando no tienes espacio en los medios de comunicación. Porque ustedes creen que a nosotros nos dan un espacio, no sé, en el Mercurio. Hay otros políticos que llegan y escriben una carta al Mercurio y se la publican por todos lados, que lo invitan a Mesa Central, que lo invitan a CNN. A nosotros no nos van a invitar. Porque somos gente común y corriente y no nos ven como una opción válida porque simplemente no nos dejan participar. Para nosotros ha sido un camino cuesta arriba de principio a fin.
Ahora, somos súper testarudos, partiendo por mí, que soy de lo más testaruda del mundo, y yo no me voy a rendir hasta que nosotros seamos una opción política viable para que aquellos que se sientan identificados con el liberalismo integral tengan un partido por el cual votar, por mucho que cueste, porque esto para mí ha sido, para mí y todos los cabros que trabajan en Libre, ha sido con un costo personal muy alto. Hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer porque en nuestro tiempo libre no tenemos nada más que hacer que tratar de hacer crecer este movimiento. Por eso yo de nuevo les agradezco mucho a los cabros en este canal, a los chilenistas, por al menos darme la oportunidad de poder contar de qué se trata este proyecto. Así que espero que eso haya resuelto tu pregunta. Gracias, Isadora. De hecho, tu nombre es bien poco común, ¿eh? Isadora, uno está acostumbrado al nombre Isidora. Entonces, tienes razón en esa parte del nombre. A mí me escriben el nombre mal en todas partes, onda. No tengo cómo Oh, se decía. me imagino. Vamos con Doctor Castor y después con Edu. Doctor Castor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Ya, yo quería tratar un tema que dijeron sobre que una forma de combatir el narcotráfico sería quitarle el capital al narco, pero hay que tomar en cuenta la gran adaptabilidad que tiene el narcotráfico. Me refiero, se vio en la pandemia que el narcotráfico se adaptó a pesar de no poder salir a la venta igual, a través de palomas mensajeras, por ejemplo. Una cosa que podría pasar es que se le quite el poder adquisitivo al narco, pero el narco tome el poder de cambiar la droga por objetos, me refiero a trueque. ¿Qué sería en ese caso? Mira, primero que todo, para poder tener una política efectiva de legalización de las drogas, tenemos que tener las fronteras muy seguras. Porque lo mismo que estás diciendo tú de esta política de trueque donde podrían intercambiar por objetos, si nosotros tenemos las fronteras controladas y sabemos qué es lo que entra y lo que sale, estamos limitando también su poder de adquirir objetos con los que puedan transar. Y obvio que en la pandemia se adaptaron, porque es un negocio. Y van a encontrar maneras de, o sea, sabemos que Grindr, que es una aplicación para personas de cierta orientación sexual, hoy en día está cooptada por el narcotráfico para vender marihuana. Entonces sí, tienen mecanismos y recursos. Pero te lo digo de esta manera. ¿Tú qué crees que prefiere el narco? ¿Tener un puestecito donde vendan marihuana o tener que estar traficando con la opción de que el otro cartel te vaya a poner una bala? Nosotros estamos también dando la seguridad de que van a mantener su negocio, sí, ok, con cierta tasa impositiva, pero resguardando su vida también. Hay mucho narco que le gustaría al menos estar de una manera menos peligrosa para su propia integridad física. Sí, van a haber mecanismos. ¿Esto va a ser una solución perfecta? No, no lo va a ser. Es imposible que sea una solución perfecta porque delinquir es algo que sucede por distintos factores. No podemos confiar simplemente en la bondad del ser humano, pero yo creo que mientras más espacio le demos a que el discurso de entender que la droga se consume esté más abierto y seamos más honestos con eso, vamos a empezar a desmitificar el uso de las drogas. Y eso sirve. Porque al ser algo tan mitificado, mucha gente, muchos adolescentes sobre todo, consumen drogas como una manera de rebeldía. Pero si tú le quitas ese rasgo de rebeldía o de, ¿cómo podríamos decirlo?, de oposición o de tratar de ir contra el sistema, le quitas ese mito a las drogas, y que ya ha pasado en otros países, por eso te lo estoy poniendo como ejemplo, también reduce el consumo. En la mayor parte de los países que se ha legalizado, primero viene ¿cómo se llama? Una spike, como que sube el consumo inmediatamente y después vuelve a bajar, porque ya no tiene la misma connotación social. Entonces, ¿cómo te lo podría resumir? La única manera que nosotros podamos legalizar las drogas es que también tengamos fronteras muy bien controladas. Yo sé que el SAG hace un muy buen trabajo y hace lo posible por no permitir que objetos de contrabando entren a Chile, pero hay que hacerlo aún mejor, dotar a las policías fronterizas de mayores recursos,
Una cosa que yo he criticado mucho, por ejemplo, es que en el puerto de San Antonio no hay manera de controlar lo que entra y sale del país. Hay muy pocos elementos tecnológicos que nos permitan siquiera saber lo que está entrando o saliendo. Entonces nuestras fronteras, no solo las fronteras por el lado de la cordillera, sino que las fronteras marítimas no están siendo controladas como corresponde. Y eso le da el espacio, que tú mismo estabas mencionando, al narcotráfico, porque les permite también el tráfico y el contrabando. Si cerramos eso, tenemos mayores opciones de lograr un sistema de legalización de drogas que sea efectivo. Con eso termino. Gracias, Isadora. Bueno, vamos con Edu, que pidió la palabra para lo último de la ronda. Edu. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Sí, Sí, amigo, ahí dale está. nomás. Sí, mira, yo tenía unas preguntas que son al principio un poco para conocer cuál es el fundamento y la idea de lo liberal que dice Isadora. Si tiene que ver un poco con lo que partió con John Locke, etcétera, o un poco del liberalismo austriaco económico, ¿ya? Me gustaría saber esa diferencia, si es que la tiene ella consolidada dentro de su propuesta, como partido o como opción política, que es lo que busca. Lo segundo es eh, el Estado, al ser tan pequeño, y las personas que componen el Estado, ¿cierto? Los ciudadanos, al tener tantas libertades, se contraponen en cierta forma y en cierta medida con los mínimos básicos regulatorios del bien común, ¿ya? Y por otro lado, también Chile es uno de los países que más droga consume, como también así lo es Países Bajos. Y Países Bajos es un país de los primeros que legalizó todo tipo de drogas. Por ende, me gustaría saber bajo qué fundamentos eh, o estudios la legalización de los 4 tipos de drogas que nombraste ayudarían a bajar el consumo, tomándolo como por ejemplo la legalización que tuvo el tabaco o el alcohol, ¿ya? Que ya sabemos cuando fue prohibitivo el efecto muy malo y perverso que tuvo en las sociedades, porque al final crearon las mafias, etcétera, etcétera. Y eso como primera pregunta. Yo creo que ahí como que se va a alargar un poco tu respuesta. Y después de eso te voy a llevar a otras preguntas que tengo en relación a las mismas respuestas que me puedes dar. Muchas gracias. Por supuesto, Edu, ningún problema si hay una segunda ronda. Si Isadora tiene la amabilidad, obviamente puede hacer otra pregunta. Isadora, por favor. Tu pregunta sobre los ideales, si es que vamos de John Locke o tenemos más bien una concepción austriaca de la economía, te puedo decir que son ambas dos. Como dije en un principio, nuestro movimiento abarca todos los aspectos del liberalismo y dentro de nuestras filas tenemos a socioliberales tanto como libertarios. Ambas corrientes son bastante fuertes dentro de nuestro movimiento y nosotros siempre tratamos de buscar cómo compensar ambas. Normalmente, para poder decidir nuestras posturas, hacemos congresos ideológicos donde tratamos de transar la escuela austriaca con la escuela, liberal clásica, que sería John Locke, con escuelas un poquito más socioliberales. Siempre las políticas que tratamos de establecer, y te puedo contar en otro minuto, porque creo que no es pertinente ahora, sobre nuestra propuesta de la Cuna Universal, que combina un poco de ambas corrientes de manera muy fuerte. Nosotros hemos hecho un trabajo a conciencia y persona por persona para lograr que las ideologías de los dos espectros, como de los dos bordes del liberalismo, logren transar y llegar a propuestas que sean un mínimo común denominador, donde convivan en armonía. Muchas de nuestras propuestas son muy austriacas, cuando hay otras que son un poquito más socioliberales. Y eso ha sido votado, discutido. Como dije en un principio, no sé si alcanzaste a estar acá, de cómo tomamos la decisión en el partido. Nosotros somos muy de plebiscitar todas nuestras posiciones. Pasamos, como te dije, por congresos ideológicos, pasamos por plebiscitos internos. Siempre estamos tratando de que todas las decisiones que se tomen incluyan a todas las bases. Con respecto a lo de las drogas y lo que estabas hablando de lo que pasó en Países Bajos, por eso nosotros decidimos pasar de a poco, empezar de a poquito. Y escogimos estas 3 drogas que tienen el menor impacto en la salud.
partimos con esa. Y en esta decisión no fue como que lo tomamos en aleatorio. Nos asesoramos con un psiquiatra para ver cuáles eran las que causaban menos daño. Nuestra política de legalización de drogas viene por el control de daño. Aparte de tratar de quitarle el negocio al narco, viene por el bien común también, que el ciudadano pueda consumir drogas sin que esto los incapacite físicamente y al mismo tiempo respetando su libertad individual de decidir si quieren o no consumir. Entonces, son muchos aspectos los que se conjugan en la manera en la que estamos viendo, la legalización de las drogas. Respetamos la decisión individual de querer consumir o no de adultos a todo esto. Déjame dejar eso clarísimo. Solamente adultos mayores de edad pueden tomar esa decisión. De ahí para abajo nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque los menores de edad no consuman drogas. Sabemos, y esto no solamente por una cosa moral, es por una cosa de nuevo, control de daños. Les hace muy mal el consumo, limita su desarrollo cognitivo, no les permite ser personas íntegras, desarrolladas, que puedan tomar decisiones propias. Esto no es solo porque queremos luchar contra el narco. Aquí estamos hablando de una sociedad donde todos puedan ser libres. Si tú no tienes capacidad de decisión, no eres libre. No sé si respondí bien todas tus preguntas. Sí, de hecho, ahí sobre lo mismo, un poco me imaginaba lo que me iba a responder, pero también nombraste países que con esta ideología liberal han sido prósperos. Y me gustaría saber qué países son esos que citas, porque la verdad no, yo personalmente puede ser que esté muy equivocado, ojalá si lo esté y tú me puedas iluminar. No conozco ningún país que haya sido próspero ocupando el liberalismo de Locke o de Montesquieu o económico austriaco, ¿ya? A rajatabla. Entonces, yo creo que ahí se puede generar una dicotomía de un falso liberalismo o un neoliberalismo encubierto de ciertas cosas que podrían hacer que hoy día las sociedades o personas puedan llegar a tomarse las palabras o las formas de decir, no, yo soy liberal. Ahora todo el mundo, con el efecto Milei, por ejemplo, todo el mundo ahora es liberal, porque Milei dice que es liberal, ¿sabes? Entonces, hay delgadas líneas rojas y delgadas sutilezas que sin llegar al conservadurismo o al establishment, como dices tú, eh, regulan el actuar de las sociedades y el devenir de las sociedades de forma colectiva por sobre lo individual. ¿Cachai? Entonces ahí va un poco ahora esta otra pregunta. Bueno, con respecto a la legalización de las drogas como tal, No, perdón, no estoy hablando de la legalización de las drogas. Tú nombraste al principio de que habían países que, teniendo ideologías liberales, han sido muy prósperos. Y me gustaría saber cuáles. Básicamente, todos los países prósperos se han basado en el liberalismo, todos. Aunque no lo creas, la economía austriaca o la escuela austriaca era el establishment de la ideología económica y lo fue por mucho tiempo. Es más, el keynesianismo no era tan, masivo como lo es relativamente ahora y en pocos países, porque el keynesianismo tiene muchas falencias y muchas de las escuelas económicas que son, te lo voy a poner de esta manera, hay muchas escuelas económicas que no entienden la economía como una ciencia social, sino que tratan de hacer que la economía sea una ciencia empírica. Y la economía no es una ciencia empírica. No lo es, porque ignora el factor social. Todas estas personas que te tiran fórmulas para, no sé, calcular o predecir el comportamiento de los mercados, ignoran el factor humano. La escuela austriaca fue el establishment y ha revenido en el establishment varias veces a través de la historia. Por el contrario, lo que se puede creer. Ahora, lo que entendemos ahora, en este momento histórico por la escuela austriaca, es lo que están haciendo los libertarios. Pero eso no es el establishment de la teoría económica. Eso es una facción que en este minuto está viendo la economía austríaca de cierta manera, pero no lo fue así. La mayor parte de los países que lograron su industrialización, que lograron su avance a ser países desarrollados, usaron las ideas del liberalismo austriaco. Tenemos una mala concepción de eso, porque el
el nuevo revival que tiene la escuela austríaca lo están tomando de la mano los libertarios. Pero créeme que esta fue la manera en la que se desarrolló la mayor parte de países de Occidente, incluso algunos países del Asia-Pacífico, que si bien culturalmente son más conservadores, económicamente siguieron los lineamientos de la economía austríaca, como lo fue Singapur en su minuto. Todos estos tigres asiáticos siguieron los lineamientos de la escuela austríaca. Es solo que hoy en día la vemos de otra manera, porque el keynesianismo y otras corrientes más socialdemócratas se tomaron el discurso. Pero hoy en día las economías socialdemócratas también están pagando el peso de haber confiado demasiado en el Estado. Y le pasa a Alemania, le pasa a los países nórdicos también. Entonces, es simplemente que históricamente no estamos viendo la incidencia de la economía austríaca como lo estás diciendo tú. No, yo te estoy preguntando puntualmente qué países han sido prósperos usando el modelo austriaco. Básicamente toda Escandinavia, toda Europa, varios países del Asia-Pacífico. Europa, y dejemos a Alemania afuera porque no ocuparon el modelo austriaco. Entonces, ellos ocuparon el ordoliberalismo, que el ordoliberalismo, posguerra, el ordoliberalismo tiene muchas bases de la economía austríaca. El ordoliberalismo fue la doctrina que llevó a Alemania a recuperarse de todas las pérdidas que tuvieron después de la guerra. Hoy en día tienen una economía más socialdemócrata, pero eso no fue la norma por décadas. A eso es lo que voy. Son ideas como, por ejemplo, el liberalismo, ¿cierto? Habla de un Estado pequeño, ¿cierto? Descentralizar el poder, ¿verdad? Dárselo a los ciudadanos, ¿verdad? Eso es un poco lo que postulaba John Locke, ¿cierto? No necesariamente. Aquí hay que tener una visión un poquito más amplia con respecto a los tipos de democracia. Pero perdón, vámonos a la base del liberalismo de John Locke, Inglaterra, ¿verdad? Ahí, partamos de las bases, porque después todo lo que tú me has comentado son adaptaciones del liberalismo basal, original, ¿cachai? Y está perfecto, no te lo voy a discutir, no te voy a decir que sea bueno o malo porque no me corresponde decirlo, ¿ya? No obstante, a lo que voy yo es que son todas cosas que se han ido adaptando a medida que la sociedad evoluciona en su conjunto y no individualmente, ¿ya? Eso quiero dejar como punto, y tú me lo has dado con la respuesta que me das, ¿cachai? Entonces, no es que yo esté en contra del liberalismo, al contrario, creo que las libertades individuales y la propiedad privada, que decía John Locke, está perfecto. Pero, no obstante, gracias a esas ideas de la privatización, ¿cierto? De mantenerlo privado y proteger al individuo por sobre el Estado, generaron hoy día que tengamos los poderes, por ejemplo, separados, que tengamos legislativo, judicial, ¿cierto? El Congreso, y tengamos, por ejemplo, en Chile los tres poderes. Y en todo el mundo se ha ido replicando. Pero, insisto, tomar el concepto liberal desde la proforma, tanto social, digámoslo, con el leyes y todo lo que tenga que ver con el Estado, y cómo hacer próspero ese Estado ocupando modelos económicos liberales de la economía austríaca, es prácticamente poco viable porque el mercado no se puede autorregular. Lo que promueve el liberalismo austríaco, y tú lo debes saber mejor que yo, es que simplemente nada se regula, todo es libre. Entonces, Edu, anda al punto, por favor, Edu. Claro, el punto es cómo se puede ser liberal si tú al mismo tiempo me dices que tienes que regular ciertas cosas. Tienes que regular la frontera, tienes que hacer más inteligencia, tienes que hacer esto, tienes que hacer allá. Entonces como que se conflictúan la línea de argumentación de el sendero liberal. Entonces ahí es donde yo voy que creo que, y por eso la pregunta, creo que adaptaciones pueden haber muchas, sacar las mejores ideas y construir un camino en común bacán, la raja. Pero la pregunta basal es, ¿van a seguir las bases doctrinarias como tú lo respondiste recién? Que sí, vamos a ir lo más austriaco posible y lo más filosóficamente aceptable y socialmente aceptable de Locke y todos los padres del liberalismo también, pero no es aplicable en el mundo, porque no hay ningún país del mundo que lo haya hecho. ¿Por qué va a ser Chile el lugar donde se encuentre eso? Esa es la pregunta. Creo que aquí estamos confundiendo algunas cosas y, ¿cómo podríamos decirlo?
conflacionarlas en una sola cosa. Mira, no creo que ningún economista austriaco haya hablado de que no haya que tener control de la frontera. Me parece que la mayor parte puede haber dicho que deberíamos tener fronteras relativamente laxas para permitir el libre intercambio, pero en ningún momento creo que la escuela austriaca se contradiga con la soberanía nacional. Y regular ciertas cosas, a lo que nos referimos acá es mantener el Estado de Derecho. Mantener el Estado de Derecho significa que el rol del Estado es mantener a sus ciudadanos seguros y garantizar ciertas cosas. Si bien yo digo que hay cosas de la economía austríaca que estamos adoptando, eso no quiere decir que tampoco seamos ajenos a nuestra historia, a nuestro momento cultural y al momento cultural del mundo. No sé bien cuál era realmente la crítica que estaba haciendo, porque me parece que todas las cosas que tú estás diciendo conviven bastante bien. Uno puede tener fronteras reguladas que permitan la inmigración, pero imitan la inmigración de una manera controlada. El liberalismo austríaco, como lo estás viendo tú, parece que te estuvieras yendo por el lado del laissez-faire de una manera que ni siquiera Hayek se estaba yendo. Si bien mucha gente aboga, como lo dije en algún minuto, por la mano invisible, hay que entender que el mercado no se regula solo, sino hay ciertos contratos sociales tampoco. Entonces, incluso si lo llevamos a un nivel minarquista, hay ciertos contratos sociales que se tienen que respetar para poder tener un libre mercado, comillas, comillas, no regulado. Entonces, súper honestamente, no sé exactamente dónde está la crítica, porque estás mezclando varios aspectos que son parte del sistema, que es una nación, pero no necesariamente que uno sea, por ejemplo, las fronteras bien cuidadas, sea una contraposición al libre mercado. Por el contrario, una frontera bien regulada es lo que mejor permite el libre intercambio de bienes, porque sabes lo que entra y lo que sale, y no tener control o idea sobre lo que entra y lo que sale no permite el libre mercado, permite el contrabando, que es ajeno al libre mercado porque simplemente tú no estás compitiendo con las mismas reglas. Y si tú no compites con las mismas reglas, no es libre mercado. Algunos las siguen y otros no. Eso no es libertad. Eso es pasarse las reglas por ahí decirlo. Entonces, cuando nosotros somos ciudadanos y tenemos un tejido social y acuerdos sociales, todos tenemos que estar bajo las mismas reglas. Y la escuela económica austríaca no se contrapone a lo que yo estoy diciendo. Es una manera más de ver el libre mercado con menos regulaciones, pero con regulaciones que tienen que existir. Es más, no es que tengan menos regulaciones, es que la manera en la que se regula es distinta. El libre mercadista, cuando tú y yo tuve una conversación súper interesante con el director de la, ¿cómo se llama? La escuela, no la escuela, la asociación Ayn Rand, que me decía, lo único que hay que hacer es simplemente poner las reglas en un papel y el que las viole le pega pedazo de multa. Y ese es el rol del Estado. Y algo es lo que yo puedo comulgar. El Estado no tiene por qué estar encima tuyo asegurándote que cumpla las reglas, pero si de que las violas, te pega pedazo de multa. Entonces son simplemente distintas maneras de ver cómo se hace que el mercado sea más libre. ¿Se hace más libre a través de reglas claras, que es lo que cree el liberalismo, o se hace más libre con más regulación, que es un poco distinto? El rol que le vemos al Estado en términos de materia económica es más bien un rol fiscalizador, de reglas claras, de que si tú las rompes, ahí entra el Estado. Y eso no se contrapone ni con ideas liberales, ni con ideas de la escuela austríaca. Espero haber respondido tu pregunta. Muchas gracias, Edu, muchas gracias, Isadora. Lo siento mucho, pero vamos a ir cerrando el espacio chilenista hoy día. Agradecemos la presencia de Isadora, su buena onda y además su, toda la amabilidad que ha tenido para responder todas las preguntas que le han hecho. Error político, lo siento, pero en otro espacio igual vamos a invitar más adelante a Isadora, así que puedes unirte y hacer a lo mejor la pregunta que va quedando. Quizás la podría hacer incluso directamente en el Twitter de Isadora, ¿ya? No hay problema. Steven, por favor, adelante.
Oye, me sumo a las palabras de Lene. Isa, muchas gracias por acompañarnos. Podemos diferir en ciertos temas, en ciertas cosas, pero siempre es bueno ir aprendiendo, pues esto es una retroalimentación continua. Así que desde mi punto de vista, creo que hay mucho más tema para conversar. No sé si pueden dejar algo amarrado con el EN como para hacer la segunda parte, porque quedaron varios temas pendientes. Más que nada eso, chiquillos. Muchas gracias, Isa, por acompañarnos, por tu buena disposición y buena onda. Eso. Gracias, Stifler. Adelante, Ron. Después vamos con Almendra e Isadora termina con palabras finales. Sí, quería agregarle a lo de Isa, a su respuesta, y que precisamente muchas veces las leyes y las normas son para salvaguardar la libertad. Pues. Es decir, un mercado sin una ley que prohíba las colusiones, no podría haber libertad de competencia. Yo sí, sin una ley de semáforos, yo no podría cruzar la calle, no tendría libertad para cruzar la calle porque pasarían los autos a cada rato. Entonces, yo no creo que se contradiga o contraponga las ideas liberales con las reglas, con la estipulación de reglas. Así que, bueno, Isa, agradecerte que siempre vengas para acá a hablar con nosotros. Eres una amiga acá de la casa. Tuvimos harta gente hoy escuchándote. El display lo vamos a bajar y lo vamos a subir a YouTube también y le vamos a dar la divulgación que corresponde. Así que te agradecemos que venga acá a hermosear siempre este espacio y a conversar con nosotros y a defender este sistema, pues el sistema liberal, sí, el sistema liberal dio a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y a los países europeos, todo el mundo libre que se basó en el liberalismo, es un mundo próspero y con la gente realizada. Aquí mismo en Chile, que fuimos el país con las tasas más altas de mortalidad infantil, ¿no es cierto? Revertimos toda esa situación con el liberalismo y ahora tenemos las tasas más altas de obesidad. Así que bueno, te agradecemos, Isadora, tu presencia acá y eso, ¿no? Y gracias a todos por haber escuchado. Almendra, adelante por favor, tus palabras como Muy anfitriona. muy bueno el espacio, muy buenas las preguntas de los chiquillos y agradecer totalmente a la entrevistada. Gracias, Almendra. Isa, por favor. Bueno, chiquillos, yo siempre les agradezco el espacio y que me den tiempo y disponibilidad para poder comentar sobre nuestro movimiento que tanto nos ha costado hacer surgir, que ha nacido de las bases de gente que simplemente nos juntamos y vimos que la política actual no daba espacio para que gente que no es de la, y voy a usar una palabra de mi ley, pero de la casta política o de la tradición política, pudiera tener la opción de acceder al poder. Nosotros estamos trabajando para darle al ciudadano común la opción de acceder a puestos donde puedan realmente representar a la ciudadanía. Sé que eso no fue el tema de conversación hoy, donde hablamos más bien de liberalismo y de cómo nosotros podemos afrontar distintas temáticas que en este minuto aquejan a la ciudadanía, pero el simple hecho de que me den este espacio para que la gente pueda saber que Libres existe, que estamos aquí para representar a aquellos que creen en el liberalismo y los que no creen tanto, no están de acuerdo. Por último, poder tener este debate de manera súper respetuosa. Me encanta que ustedes sean tan cuidadosos de respeto mutuo. Así que cuando me inviten de nuevo, ustedes saben, cabros, yo nunca les digo que no. Me encanta conversar con ustedes y me gusta que sus preguntas son incisivas y a la vez muy, ¿cómo se llama? Abren mucho el espacio para conversar de más de un tema que nos toca como ciudadanos. Así que nada, agradecerles de nuevo la invitación y cuando me inviten, ustedes saben, yo llego. Muchas gracias, Isadora Reynolds. Esto ha sido Chilenista, entrevista a Isadora Reynolds. Isadora, te doy la posibilidad a lo mejor de que digas algunas páginas, algún canal de YouTube de Libres para que la gente se informe. Libreschile.cl, ahí pueden ver nuestros principios, nuestras banderas y nuestras propuestas y ver quiénes componemos este grupo para que se den cuenta que realmente somos ciudadanos comunes.
Y también todas nuestras redes es libres-chile, en Instagram, en TikTok, tenemos hasta canal en Twitch. ¿Qué otra red? Tenemos todas las redes, Facebook, todas las redes en las que ustedes puedan pensar que estamos en todas, libres-chile. Búsquenos en todos lados, estamos siempre publicando videos informativos, tratando de que Chile sea una sociedad más informada y por ende más libre. Así que porfa síganos en nuestros canales, estamos siempre haciendo videitos para ustedes y los queremos mucho. Muchas gracias, Ahora es mutuo. También te queremos mucho y bueno, este ha sido el espacio chilenista, entrevista a Isaura Reynolds, presidenta de Libre. Agradezco a Isaura su presencia, por supuesto, y agradezco también a los muchachos, Almendra, el equipo chilenista con Ron y Stifler también. Muchas gracias y que tengan una gran noche. Hasta pronto. Ya, ha sido un gusto. Gracias por venir. Chau, chau, chau. Chiquillos, gracias por todo, nos vemos. Adiós, un abrazo.